Sean todos bienvenidos a nuestra reunión. Este hermoso día, todos los días son hermosos porque los hace el Señor. Y bueno, en este mes de septiembre, pues celebramos la independencia de México, la libertad, pero también como cristianos celebramos la libertad en Cristo. Y quiero leer 1 de Pedro capítulo 2, verso 15 en adelante. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bienvenidos, vamos a hacer oración para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Padre, gracias por la bendición de poder reunirnos en tu nombre. Queremos pedirte que santifiques nuestras vidas para que podamos ser como una ofrenda grata para ti hoy en este día. Recibe nuestra alabanza y prepara nuestro corazón para recibir la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos. Muy bien, bienvenidos este día a nuestro tiempo de alabanza. Dice la Biblia que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sienta la libertad de alabar a Dios juntamente con nosotros. Vamos a cantarle al Señor.
por la libertad que nos das y porque podemos, Señor, practicar para el día que estemos en tu presencia. Vamos a cantar con la música del cielo. Si Él es fiel, sus promesas no han fallado. Podemos confiar en Dios, en su fidelidad, y cantarle que Él es fiel y su misericordia es eterna. Señor, eres fiel.
Dios, hoy nos gozamos en tu presencia, honramos y glorificamos tu nombre y te declaramos que creemos en ti, Señor, que creemos en todo lo que harás en nosotros, porque para cada cosa tienes un propósito, Señor. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Este Señor.
cuerdas de amor cayeron sobre mí. Si estamos en pie es por su amor, porque su amor nos ha sostenido, porque su amor nos levanta, porque su amor nos da paz. Su amor es todo para nosotros. Vamos a cantar todos unidos esta melodía.
dame un nuevo corazón. Vamos a cantarle como una oración a Dios. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos su Dios. Aleluya. Yo te amo, mi Señor, porque estoy agradecido. Tú me diste salvación, es un don inmerecido. Me cambiaste el corazón y me diste nueva vida. Oh, qué grande amor de Dios, oh, qué grande amor de Dios a mi vida. Te vengo a decir, se llama esta canción. Vamos a cantarla con todo nuestro corazón al Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón.
Bienvenidos a Gente de Jesús, un lugar para toda la familia donde podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, convivir con nuestros hermanos y bueno, poder disfrutar de las bendiciones de Dios en la congregación. Hoy en este mes de septiembre se usa mucho el término de libertad y yo quiero hoy compartir un mensaje sobre la verdadera libertad. El título del mensaje hoy es La verdadera libertad. Vamos a hacer oración para pedirle al Señor que nos esté enseñando su palabra. Padre, gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre para adorarte, para exaltarte, pero también para escucharte. Háblanos hoy, pon un oído sensible a tu palabra y que todo lo que recibamos sea de beneficio y de fortaleza para nuestra vida espiritual, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La libertad es el mayor bien que el ser humano puede tener. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en la ONU dice que todo ser humano nace libre. Nace libre. Y el tema de la libertad ha cautivado a través de los tiempos a la humanidad y a hombres en particular que sueñan, que hablan, que luchan, que mueren por la libertad. Solo por mencionar algunos, Nelson Mandela, encontramos también a Martin Luther King, encontramos a Rigoberta Menchú y Mahatma Gandhi, y podemos mencionar bastantes que dieron su vida, su tiempo por la libertad. La libertad es un bien que tenemos los seres humanos por derecho. Sin embargo, de este tipo de libertad no quiero hablar. Quiero hablar de la libertad, la verdadera libertad, que es la libertad en el espíritu, la libertad que Dios ofrece al ser humano. Hay una anécdota en tiempo de la esclavitud donde un hombre muy rico estaba en contra de la esclavitud. Y una ocasión fue a un mercado de esclavos y estaba observándolos a todos y escogió al más fuerte, al más caro, al más cotizado de los esclavos y dijo: yo quiero comprar ese esclavo. Entonces lo compró, pagó por él y cuando lo iban a entregar, él dijo: te compré para dejarte libre. El esclavo estaba un poco confundido porque no creía lo que estaba oyendo. Entonces dice la anécdota que el esclavo cuando le dijeron eres libre, empezó a correr porque no entendía la libertad, corría a un lado, corría a otro, pero regresó otra vez ahí porque pensó que le estaban jugando una broma y le dijo: aquí estoy para servirle. Y le dijo el hombre rico: te compré para hacerte libre. Entonces aquel hombre quedó tan impresionado, aquel esclavo, que le dijo: pues si usted me compró para darme libertad, entonces en mi libertad yo me quiero quedar con usted. Y se fue y sirvió a aquel hombre por amor. Obviamente aquel hombre que estaba en contra de la esclavitud no lo trató como esclavo, sino lo trató como parte de la familia. Y bueno, eso es algo que nos ilustra un poquito lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús pagó un alto precio en la cruz del Calvario de su propia sangre para que usted y yo pudiéramos tener libertad del pecado, porque dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hay muchas áreas en las que el hombre desea libertad. Por ejemplo, existe la libertad de expresión, que en muchos lugares está coartada. La libertad religiosa. Hay gente que no conoce la libertad religiosa, no pueden elegir lo que crean porque no hay libertad para eso. La libertad de elección, es decir, poder elegir sus dirigentes, sus gobernantes, o elegir una cosa u otra. Mucha gente no tiene esa libertad. Pero otro tipo de libertad es la libertad espiritual, que lamentablemente mucha gente no tiene. Vive atado a sus pasiones, vive atado a su pecado, vive atado a tantas ataduras que el enemigo pone en la vida del ser humano. Y yo quiero hoy mencionar 3 cosas que nos marcan el camino a la libertad. Y quiero leer San Juan capítulo 8,
San Juan capítulo 8, versos 31 y 32, y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta porción, o en estos textos, en estos dos textos que acabo de leer ahora, encuentro tres cosas que nos marcan el camino a la verdadera libertad. La primera cosa para el camino a la libertad es creer en Cristo. Creer en Cristo. Ahí mismo en San Juan capítulo 8, verso 30, un verso antes, dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. El primer paso para la libertad es creer en Jesucristo. Cuando uno cree en Jesucristo, empieza el camino a la libertad. Pero note que estoy diciendo empieza, porque hay que continuar, hay que continuar. Y quiero hablar de algunos ejemplos de personas que creyeron a Jesús y empezaron a caminar en libertad. Uno de ellos fue Zaqueo. Zaqueo era un publicano, o un cobrador de impuestos que no era muy bien visto en su tiempo en la sociedad, pero él vio que Jesús iba pasando por su ciudad, y como era muy pequeño de estatura, dice que subió a un árbol porque deseaba ver a Jesús. Deseaba ver a Jesús. Entonces Jesús lo vio ahí y dijo: baja, porque hoy voy a ir a tu casa. Y dice Lucas capítulo 19, versos 5 al 10, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre era un hombre cobrador de impuestos, pero también robaban mucho a la gente, y cuando él recibió el encuentro, creyó en Cristo, su vida cambió, su vida fue liberada de esa costumbre de robar. Y no solamente fue liberado, sino que también dijo: si algo he robado, lo voy a devolver cuadruplicado, que era parte de la ley, Bueno, aquí encontramos cómo la salvación, al creer en Jesús, llegó a casa de Zaqueo. Otro caso es el gadareno, que fue liberado de demonios. San Lucas capítulo 8, verso 26 al 28, dice así: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este ruego de aquel hombre por no ser liberado no era del hombre, era de los demonios que tenían adentro. Entonces dice en el versículo 35: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Otro hombre que fue libertado, y él fue liberado de demonios. Aunque usted no lo crea, dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno, y hay demonios que poseen a la gente y que necesitan conocer la libertad. Y el demonio se disfraza de muchas formas: de brujería, de hechicería, se disfraza de idolatría inclusive. Y bueno, el gadareno dice que no vivía en casa, vivía en los sepulcros, no vestía ropa, pero cuando tuvo un encuentro personal al creer en Jesús, dice que lo encontraron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Esto hizo que la gente tuviera temor,
Pero sabemos que Jesucristo vino a libertar a los cautivos y este hombre estaba cautivo por los demonios. Otro caso fue la mujer samaritana. La mujer samaritana fue liberada de un libertinaje en su vida moral o en su vida sexual. Dice San Juan capítulo 4, verso 15 al 19, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer, después en el verso 26 al 28, dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer, que era una mujer como conocemos hoy de mala nota, que fue a sacar agua a destiempo de los demás por la pena, por la reputación que tenía, pero ahí tuvo un encuentro con Jesús, creyó en Jesús y dice que esa fe que tuvo en Jesús le hizo ir a su pueblo y llamar a todos los hombres y hablarles de Jesús, porque Jesús le había descubierto su vida. Le ha dicho: el que ahora tienes no es tu marido. Dijo: me parece que tú eres un profeta. Hay mucha gente atada a desviaciones sexuales, atada a adulterio, a fornicación, a pecados morales o sexuales, pero Jesucristo puede hacernos libre y esa es la verdadera libertad. El primer paso, el camino a la libertad es creer en Jesús. Y bueno, mucha gente fue liberada, entre ellas una mujer que estaba enferma. Dice en Lucas capítulo 13, verso 11 y 12, dice: había ahí una mujer que desde hacía 18 años, dice, tenía espíritu de enfermedad, perdón. Desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta mujer conoció la libertad de su enfermedad al creer en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es decir, también las enfermedades son ataduras de esclavitud que el diablo quiere poner en la vida de la gente, pero dice aquí que después de 18 años de batallar con su enfermedad, esta mujer que estaba encorvada, que Jesucristo la desató. Y esta mujer conoció la libertad. Entonces, aquí vemos que al tener la fe, la creencia en Cristo Jesús, fue libertada de su enfermedad. Y bueno, hay un caso más, el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy religioso. Dice San Juan capítulo 3, verso 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Y luego en el verso 10 dice: respondiendo Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este hombre tenía 3 características. La primera característica dice que era fariseo. Los fariseos eran la gente más religiosa del tiempo de Jesús. En el judaísmo había varias sectas o varios sectores. Entre ellos estaban los fariseos. Los fariseos eran los que más se esmeraban por cumplir la ley. Quiere decir que este hombre era religioso, tenía mucha religión y también era principal entre los judíos. Es decir, pertenecía al Sanedrín, que era el grupo de ancianos que era tomado en cuenta para todas las decisiones en Israel, pero también era maestro de Israel, maestro de la ley. Es decir, conocía la palabra de Dios, trataba de vivir en sus fuerzas bajo la ley. Era un hombre que era respetable y moralmente calificado. Sin embargo, no conocía a Jesús. Y tuvo un encuentro con Jesús, vino de noche
Y dice San Juan capítulo 7, versos 50 al 53, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Aquí encontramos cómo Nicodemo defendió a la gente que trataba de atacar a Jesús y dijo, lo van a juzgar sin antes oírlo. Óiganlo. Quiere decir que Nicodemo haya oído a Jesús, creyó en él, cambió su vida y fue libertado de religiosidad. Porque hay mucha gente que está en una religión, pero en su interior saben que están mal, en su interior saben que hay algo más que necesitan buscar, como Nicodemo lo hizo. Aunque lo hizo de noche por pena, al que dirán, pero se acercó a Jesús. Usted puede acercarse a Jesús si usted tiene alguna religión, no importa, Jesús no es religión, Jesús es una relación y le invita a que usted venga a Él y pueda ser libre. Todos estos casos de libertad fueron en el marco de creer en Jesús. El primer paso para la verdadera libertad es creer en Jesús, tener un encuentro con Él. Cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, fue transformado, hasta el nombre. Encontramos a un Pedro que antes se llamaba Simón, Dios le cambió el nombre a Pedro porque Simón quería decir inestable o una caña que mueve el viento y Pedro quiere decir firme, quiere decir roca, quiere decir algo firme. Jesús le cambió el nombre a Jacob. Jacob era un hombre que había robado la primogenitura, entonces era un hombre que era defraudador, tranza, podemos decirle en términos más coloquiales. Y cuando en Peniel tuvo un encuentro con Jesús, dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar ahora Israel. Jacob quería decir defraudador y Israel decía príncipe con Dios. Dios nos cambia la vida de una manera radical cuando creemos en Él. Pero no basta creer. Hay que permanecer. El segundo paso para la verdadera libertad es permanecer en Cristo. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay gente que queda libre por unos momentos, por algunos días, por algunos meses, pero después cae una vez más en esclavitud. Nosotros tenemos que permanecer. Hay una frase que dice, lo difícil no es llegar, sino permanecer. Y en el libro de 1 de Juan encontramos algunas cosas que tenemos que hacer para permanecer en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice en 1 de Juan capítulo 2, el verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Para permanecer en la libertad hay que andar como Jesús anduvo. Él es nuestro ideal, es nuestro modelo de vida. Luego en el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, para permanecer en esa libertad hay que llenarnos de amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo y permanecer ahí en la verdadera libertad. Luego el verso 14 dice así, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces dice la primera parte, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y entonces dice la palabra de Dios que le dijo a los jóvenes que son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Para permanecer en la verdadera libertad hay que permanecer en la palabra de Dios, escudriñándola, estudiándola, aprendiéndola, practicándola. Eso es permanecer en la verdadera libertad. Entonces nosotros para poder llegar al camino de la libertad necesitamos permanecer en Cristo. Que nada nos distraiga, que nada nos haga desanimarnos, que nada nos haga desviarnos del buen camino, sino permanezcamos en Cristo. Y la última cosa que encontramos en los versos que leímos al principio dice que seréis verdaderamente mis discípulos.
El tercer paso para la verdadera libertad es anhelar llegar a ser un discípulo de Jesús. Un discípulo es aquel que sigue a un maestro, y nuestro maestro es el Espíritu Santo. Nuestro maestro es Cristo, ¿verdad? Que nos dejó muchas cosas que el Espíritu Santo nos recuerda de Cristo. Es decir, conociendo la verdad. Porque el verso, déjeme ver qué verso de San Juan que leímos al principio, el verso 32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Cómo se llega a ser discípulo? Se llega a ser discípulo conociendo. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, nos dejó un mandamiento, y dice así este mandamiento que está en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gran comisión a los cristianos no es hacer cristianos, hacer adoradores, hacer miembros de las iglesias, sino hacer discípulos de Jesús. Y bueno, conociendo la verdad, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Tenemos que aprender, conocer la verdad para poder conocer la verdadera libertad, porque aunque uno crea en Jesús, a veces uno no sabe de lo que está atado hasta que llega la palabra de Dios, descubre la palabra de Dios, la estudia la palabra de Dios, descubre que hay que ser libre de muchas cosas. Dice capítulo 5 de Gálatas capítulo 5, verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, cuando nosotros creemos en Cristo y permanecemos en Cristo, pero no tenemos el conocimiento de la verdad, podemos caer en libertinaje. Dice, solo que no uséis la libertad para ocasión para la carne. El apóstol Judas nos habla de algunos hombres que entraron encubiertamente al pueblo de Dios. Dice así Judas capítulo 1 verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a qué viene el libertinaje. El libertinaje viene a la falta de conocimiento. Porque no son gente que están discipulándose, no son gente que están caminando en la palabra de Dios, sino que son gente que van sobre su propia carne, ¿verdad? Y entonces convierten, dice, la gracia de Dios en libertinaje. Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el camino a la libertad, cuando uno llega a ser discípulo de Jesús, Jesús nos da su autoridad. Confía en nosotros dones, habilidades, ministerios para poner en práctica. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo Jesucristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Si usted no ha conocido la verdadera libertad, venga a Cristo, crea en Cristo, permanezca en Cristo y hágase un discípulo de Cristo, y usted va a ser libre, porque Dios nos ha hecho libres, nos ha sacado de la esclavitud del pecado para ser libres. Quiero terminar con unos versos del libro de Romanos capítulo 6, verso 18, Romanos capítulo 6, verso 18 y 19, dice, bueno, déjeme leer desde el 17. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora, este es el versículo muy importante, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta libertad, esta verdadera libertad nos lleva a la vida eterna. Si usted estaba atado a algo antes de conocer a Cristo y que ahora se avergüenza, ahora deje de hacer aquello. Como dice, si presentaba sus miembros para la injusticia, ahora preséntelos para el servicio de Dios como instrumentos de justicia. Esta es la verdadera libertad, porque Jesucristo pagó un precio y dijo, te dejo libre. Pero nosotros por amor volvemos a Cristo y recibimos el estar con Él de amor, de decisión propia, porque Dios no forza a nadie. Que Dios les bendiga y permanezcamos juntos en la libertad. Vamos a orar. Si usted quiere que oremos para que Dios le dé libertad en alguna de estas áreas, acuérdese que Dios libertó a un saqueo de una vida de robo. Dios libertó a una samaritana de una vida moralmente reprobable. Dios libertó a un hombre de demonios. Dios libertó a un religioso, a una mujer enferma, encorvada. Dios puede libertarte a ti también. Vamos a orar. Padre, gracias por la verdadera libertad. Sabemos, mi Dios, que esta es la libertad que tú quieres darle a todo ser humano. Yo te pido que cualquiera que esté mirando este mensaje, cualquiera, Padre Celestial, que esté oyéndolo, que Padre Celestial a través de este medio, Padre, puedan conocer que tú quieres que sean libres en el nombre de Jesús. Esta verdadera libertad que nos lleva a la vida eterna. Yo oro por cada persona que está escuchando el mensaje y declaro libertad sobre su vida ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les amamos y les esperamos la próxima reunión.